Muy buenas tardes. El día de hoy tengo la bendición de poder entrevistar al pastor Pedro Díaz Horna, pastor principal de la iglesia CEN de Moquegua. Y bueno, como estamos tratando este tema de liderazgo estratégico en la gestión eclesial, hay unas preguntas que he preparado para poder enriquecer también este curso. Así que, pastor Pedro Díaz, muy buenas tardes. Lo bendigo en el nombre del Señor. Gracias por su tiempo y voy a iniciar con algunas preguntas también para su persona, ¿no? Y nos pueda también con eso dar mayor luz, ¿no? Del curso que estamos haciendo de liderazgo estratégico. Pastor, la primera pregunta es, para usted, ¿qué es un líder y qué características de liderazgo valora en su equipo de trabajo? Muy bien, buenos días, hermana Stephanie, y a través de este contacto y su persona, saludos también a todos los que nos escuchan. Respondiendo a su pregunta, ¿qué es un liderazgo? Un liderazgo en el ámbito eclesiástico es un servicio. Ser líder en la iglesia es ser siervos. Y dice en Lucas 12:47, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a ella, recibirá muchos azotes. Entonces un siervo tiene que saber lo que Dios quiere para el lugar donde nos ha puesto y saber después estar en comunión con el Señor, principalmente en mucha oración, para que no estemos ensayando, ¿no? ¿Qué hacer, cómo hacer, si me sale esta o no me sale? No, uno está ya en una iglesia y aún antes uno está orando y bueno, y uno dice, ya aquí estoy, Señor, para servirte. ¿Cómo quieres que lo haga? ¿Cuál es la estrategia? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, un líder es un siervo en la iglesia del Señor. Ahora, la otra pregunta que fusionaste a ella, ¿qué características valoro en los líderes de la iglesia? Bueno, ellos son muy receptivos, son muy sacrificados y cuando uno les motiva, uno les da con claridad la visión, ellos están dispuestos a poner en práctica. A nosotros nos ha pasado algo, mira, hace 2 años independizamos pues la iglesia, no por anexos, sino grupos familiares, ¿no? Entonces, bueno, ya orando al Señor, el Señor me hizo sentir que podría dejarles en una zona a los grupos que estaban formados. Y cuando pasó eso, yo, por supuesto, hablé con el equipo pastoral y dentro de ellos también está mi esposa y mi hijo, ¿no? Y cuando ya pasó eso, mi hijo me dice, papi, me has cortado los brazos, ¿no? Porque los jóvenes se han ido, los jóvenes preparados, y se han ido a las dos iglesias, y bueno, pues le dije, será motivo para prepararnos también, ¿no? Entonces, los muchachos que subieron se dieron cuenta que los que se fueron estaban muy preparados, capacitados, pero les animamos diciendo que el Señor, cuando Él nos llama, Él nos va a dar sabiduría y lo va a hacer. Entonces, estos chicos son muy receptivos, muy dispuestos y también muy sacrificados, porque el servicio también lo hacemos muchas veces en la madrugada, en los cultos. Entonces, ahí tiene que seguir pues el rol del servicio, ¿no? Así. Wow, muy cierto, ¿no? Y Esto es también, lo que te puedo decir a esta ajá. pregunta que me estás diciendo. Y de lo que ha mencionado Pastor, rescato también el que su equipo está dispuesto a asumir desafíos, ¿no? Porque eso de, ¿no? de extender Claro, sí, la sí. iglesia, asumir ese desafío es también algo muy bueno en el equipo, ¿no? Y que podamos apoyar también al equipo pastoral. Ujú. Qué hermoso, Pastor, muchas gracias. La siguiente pregunta, Pastor, y es algo que también he recalcado mucho aquí con los pastores de Callao en el curso, es para la iglesia SEM, ¿qué importancia tiene la elaboración de planes de trabajo? Definitivamente, muy, muy importante, porque ahí trazamos los caminos hacia dónde tenemos que ir, hacia las metas, ¿cierto? Y objetivos, porque si no, no sabemos a dónde vamos. Y por supuesto que tenemos que dedicar tiempo, pues. Y ese tiempo tiene que ser también un tiempo estimulado, ¿no? Hacemos como un retiro y entonces estamos 2, 3 días, nos reunimos ya por grupos, por equipos, y ahí le presentamos pues los pilares, ¿cierto? Pero ¿Mm? antes ya tiene la capacitación. Ahora mira, la capacitación de estos pilares le estamos añadiendo en diaconía.
en el curso de Muy diaconía, interesante. ¿ya? En el curso de diaconía añadimos una parte de administración. Entonces, entra un hermano, una hermana de administración, y a los que están recibiendo diaconía en el discipulado le dice, hermano, ahora yo le voy a enseñar lo que es la administración. Y en esta parte, y la visión, y la misión, etcétera, ahí vamos a hablar sobre estos pilares, etcétera, y ya les damos, ¿no? Y los hermanos que salen del discipulado ya saben lo que son estos pilares. Pero ahora, con el equipo que tenemos, por supuesto que ya saben, una capacitación que los refresca, y nos reunimos fin de año para poder ya elaborar. Listo, hacemos el trabajo, ahí estamos con el desayuno, almuerzo, y al siguiente día, son 3 días, y Interesante. trabajamos bastante en estos pilares. Borrador, por supuesto, pero la participación de cada equipo, y preguntas y todo, ¿no? Y luego, al finalizar eso, ya elaboramos el plan estratégico, es un almanaque como hace la Nacional, Ujú. también nosotros Claro, mandamos como el a que está atrás de imprimir, usted. y este es de la Nacional, y a mí delante está el de la iglesia. Entonces, ya los miembros de cada equipo lo tienen eso ya, ¿no? Y bueno, pues es demasiado importante, porque dice la palabra de Dios en Habacuc, cuando el Señor le habla a Habacuc en un momento muy difícil, le dice, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella, y etcétera, etcétera, ¿no? Y para que sepa. Entonces, el plan estratégico es muy importante porque ya sabemos lo que vamos a hacer, a dónde vamos, quiénes son los responsables, cómo lo hacemos, etcétera, etcétera. Amén. Así, Pastor, hermana y Estefan. también si nos puede comentar cuáles son los pilares o los ejes que Iglesia SEM viene trabajando, ¿no? Porque yo, bueno, le explicaba a los pastores, ¿no? Cada iglesia tiene puntos estratégicos, ¿no? Algunos de repente se enfocan, tiene vida espiritual, se enfocan en educación cristiana, pero para la Iglesia SEM, ¿cuáles son esos pilares que, digamos que son las columnas de su plan estratégico? Ya, en una iglesia, bueno, pues ya estamos desarrollando muchos años y creo que también en muchas otras iglesias, primero el área espiritual, ¿cierto? Es fundamental. Sin la comunión con Dios, el tiempo de oración, entonces Dios no nos va a confiar más, ¿qué le digo? Visiones y más proyectos, porque como un gran edificio se sostiene en una buena base, y la base de la iglesia es la oración. Por eso el enemigo lucha contra eso, lucha y va a seguir luchando contra nosotros mismos los pastores. Y cuando uno ora mucho, en mi caso como pastor no es porque soy espiritual, sino porque justamente soy muy débil, necesito la fortaleza del Señor, y lo mismo que los líderes. Entonces, ahí el área espiritual, ya tengo un programa. También en el eje en el pilar de iglesia saludable. Y bueno, ahí nos ayuda bastante también un libro, no lo tengo en las manos, de Strauss, que habla sobre el crecimiento en principios, ¿no? Crecimiento de la iglesia en principios. Entonces, para que la iglesia sea saludable, en las buenas relaciones, porque uno puede orar bastante y de repente pasa algo que uno lo siente y dice, ¿qué está pasando? ¿No? Y no está viniendo, está faltando. Y de repente uno dice, hay que seguir orando, pero la oración ya está. De repente ahí falta un ajuste en las relaciones, ¿no? Y bueno, y otra cosa. Entonces, iglesia saludable. Y otro también estamos considerando lo que es liderazgo generacional. Tiene que ver mucha inversión para los niños, mucha inversión, porque los líderes que tenemos ahora, tanto en la iglesia que quedamos y en las otras, son los jóvenes. La mayoría de los jóvenes, más del 90%, los que no, pero niños en la escuela dominical. Entonces, de repente han habido algunos vacíos, pero ahora, con todo lo que hemos pasado, invertimos mucho en los niños, ya sea en el programa 414 o la ventana 414, etcétera, ¿no? Los adolescentes, los adolescentes. Ahora, el pastor Jordan nos decía, ya hace un tiempo cuando elaborábamos el plan, nos decía, hermano, una vez las damas salieron a hacer aire libre y empezaron a cantar, y los primeritos que se vinieron en la plaza fueron los niñitos. Entonces las damas, las mujeres,
cambiaron su plan. Empezaron a atender a los niñitos, hicieron juego con los niñitos, y el pastor Jordan dijo, pero eso no es el objetivo. Pero no teníamos que dejar a los niños, por supuesto, pero cambiaron. Si ustedes quieren ganar damas, busquen programas de damas. No está mal que atendieron a los niños, pero no fue el objetivo. Entonces, ¿qué programas hay de damas? Contáctense con las autoridades y así vienen desarrollando en los municipios por el Día de la Mujer Internacional, etcétera, etcétera. Y ahí sí, exactamente, ganan mujeres. Los de adolescentes, ¿Dónde van a ser? Entonces, ellos esperan en la puerta de los colegios. Cuando salen de secundaria, en cuestión de minutos, nomás le hacen un pequeño programa, un concurso, y pum, pum, les dan Ay, sus qué folletos y interesante. les invitan, que son adolescentes, y los niños de la misma manera, cuando salen de los colegios, ¿no? Entonces, la generación o liderazgo generacional. En educación de calidad, mucho que ver escuela dominical, muy bien, edil, hay que fortalecer eso. Edil, ahora, hemos estado dando bastante teoría, pero nos damos cuenta que el discipulado tiene que ver con acompañamiento, ¿no? Porque un buen discipulado no es solamente la parte teórica. Y ahí le estamos dando en educación de calidad, la pastora está a cargo del seminario Gamaliel, y bueno, ahora vamos a tener muchos maestros también de allá de Lima, que el Señor le bendiga por eso. Y en evangelismo, misiones y plantación de iglesia y evangelismos, bueno, ahí estamos fortaleciendo, viendo qué hermanos son los que desarrollan en evangelismo, no todos. Yo mismo, por ejemplo, salgo a predicar y parece que le doy algo así de cuerpo, de congregación, pero cuando sale un predicador que es evangelista, no, él es más sociable, ¿no? Y ya se nota, y la gente le sigue. Bueno, gracias al Señor. Y ahí estamos con plantación de iglesias, estamos trabajando en eso. Pero ¿sabe qué le digo? Por lo menos a mí me pasa eso. En los anexos casi poco crece. Ya, pero de ahí tenemos anexos. Por ejemplo, ahora he reabierto un trabajo en Los Ángeles, un lugar, una zona, se llama Los Ángeles. Y les he dicho a los hermano, voy a ir y hay un localcito. Y fui el primer día. Cuando uno abre un anexo, ¿qué hace? Dice a los vecinos, ven, visita, le da folleto. Pero cuando yo he abierto este futuro anexo que va a ser, abierto vinieron 5 hermanos y cada uno estaba con su teléfono, llamando al otro, y de pronto nos hicimos más de 30 para el primer culto. Entonces me di cuenta qué buenos son los grupos familiares. Y ellos trajeron a sus amigos. Ahora, cuando digo grupo familiar, puede ser pues célula, pero la cosa es culto en las casas, ¿no? Entonces, mira, primer culto que tuve de apertura ahí y se vinieron mucha gente. No lo hice oficialmente. Entonces, ahí, plantación de iglesia, me he dado cuenta, en mi caso, en nuestro vientre, por decir, de la iglesia SED, ahí se han creado o se han formado los diáconos, los administradores, y cuando les dije que se independizan, se independizaron, yo llamé al pastor Carlos, le digo, pastor, no sé cómo hacer, porque se han independizado mi grupo familiar y, y parece que tengo que presentarlos como iglesia en formación. El pastor me dijo, claro, me dijo, ¿cuántos miembros tienen? Hay 95 miembros bautizados, le dije, aparte de nuevos, que no los cuento. ¿Cómo? Bautizados, sí, le digo, y son siempre para comunidad. ¿Y cómo has hecho? Bueno, han estado en la iglesia y se independizaron. Entonces, ya desde la partida, el pastor me dijo, no, tiene que ser iglesia ya, iglesia plena, pues no. Y ya ellos fijaron también el sueldo a sus pastores, etcétera, etcétera. Entonces, evangelismo, misiones, plantación de iglesia, ahora estamos viéndolo desde nuestro seno, preparar, y otros también que son anexos, ¿no? Y gestión apropiada. Vemos que en la administración tiene que ser, ¿qué le digo?, más célere, ¿no? No hacer muy engorroso, porque por por la demora a veces de la atención, entonces hay muchas cosas que se van deteniendo. Bueno, esto es lo que hemos aplicado en los pilares, hermanita Estefan. Qué interesante, pastor. No, yo la verdad le confieso, esperaba de repente que cuando son iglesias grandes a veces les cuesta alinearse al plan estratégico nacional, pero veo que ustedes lo han tomado
y más bien, ¿no? Han orientado sus acciones. Qué interesante y qué Claro, también ejemplar, ¿no? Para nuestras demás iglesias. También me pareció interesante durante su respuesta la forma en cómo trabajan, el tiempo que dedican para hacer el plan estratégico. No le escuchaba que trabajaban 3 días, full sí, day, ¿no? Con su equipo pastoral. sí. Y mi siguiente pregunta, pastor, es, una vez que ya han trabajado con su equipo pastoral, ¿no? De manera participativa, ¿cómo lo presentan a la iglesia? O sea, porque una parte le he escuchado que lo presentan a través del curso de diaconía, ¿no? Los pilares, pero me imagino que debe haber un momento en que toda la iglesia dice, por ejemplo, este es el lema de este año y estos son los puntos que vamos a implementar nuevos, de repente está una meta desafiante, ¿cómo lo presentan a la iglesia? Ya lo hacemos ahí en 3 tiempos. Uno, ya hemos trabajado, ya tenemos consolidado ya el plan. Y luego, ¿se acuerdan antes en el grupo familiar había un Megamed? El Megamed era donde estaban todos los líderes, los supervisores y todo eso. Y ahí presentamos, ya para todos, ahí están los miembros, o sea, los líderes de grupos familiares, el equipo evangelístico chiquito, lo que era ¿cómo se llamaba? AMA, yo creo, el grupo Alma, el alma creo, algo así. Alma, claro, pues. Y Sí, ahora nosotros lo llamamos grupo evangelístico porque a veces no cumple todo el alma, por es ejemplo, para verdad. jóvenes, ya. Entonces, y todos ellos están. Ya, y ya le presentamos a todos el trabajo que se hizo y, y ya preparamos el programa para presentarlo a la iglesia. Y lo presentamos el fin de año, para comenzar el año nuevo. Y ya, y ahí tenemos pero antes ya con los líderes, todo también lo hacemos en un evento con los líderes donde le hacemos reconocimiento, motivación por lo que hicieron durante el año, ¿no? Mira, en mi caso, ya los líderes, los pastores que están conmigo trabajando, ya se han dado cuenta que sí o sí tenemos que hacer un culto para los líderes de reconocimiento, estímulo y todo eso. ¿Por qué? Porque parece que soy muy exigente y en eso de repente un poquito se incomodan los hermanos, ¿ya? Y me ayuda mucho el equipo, ya, de pastores, porque antes, cuando yo comencé nomás, decía una y otra cosa para hacer, claro, estaban muy de acuerdo, pero de repente no era la forma, como les decía, me ocupaba entre una y otra. Pero ahora, esa llamada de atención a veces van en los pastores, pues, ya ellos lo reciben. Después me dice, pastor, vamos a hacer así, reconocimiento y todo. Y el 31 lo presentamos en una cena de iglesia. Le decimos, así vamos a trabajar, así estamos trabajando. Y ya pues presentamos también ¿cómo se llama? La palabra, eh, el El lema, logo, no, de ese año, el el lema. pensamiento de ese año. Ujú. Sí, y compartimos con ellos, pues, lo que el Señor quiere hacer ese presente año. Qué bonito, pastor. De verdad que me ha sorprendido la forma en que aprovechan la celebración de Año Nuevo, claro, ¿no? Un año que Sí, logramos esto, pero ahora se viene esto, y eso como que también motiva, anima, desafía, ¿no? A la iglesia. Y ahí va mi otra pregunta también, pastor, ¿no? O sea, ya, por ahí ya me dio un poco la respuesta de la siguiente pregunta que le iba a hacer. ¿Cómo mantiene motivado a su equipo para continuar el plan? ya. Uno en el área espiritual, porque solo la comunión con Dios en oración y a veces en un retiro de ayuno, solo el Señor puede motivar nuestro espíritu y renovarnos, como dice en Isaías 40, los jóvenes se fatigan y se cansan, los muchachos flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Entonces, Sí. no vamos en esa parte espiritual. Les digo, yo no puedo renovarles en esto, pero sí vamos a la segunda es en la parte ya de trabajo, reconocimiento, como le digo, y bueno, pues llamamos una cena, pero también durante el trabajo del año, los domingos, por ejemplo, hay más movimiento, ¿no? Entonces, todos los servidores tienen pues su refrigerio. La iglesia sabe que servir al Señor es pues gratuito, uno no va a cobrar, pero la iglesia sí tiene responsabilidad de no poner bozal al buey que trilla. Pero si Ujú. ellos están trabajando, nosotros tenemos que retribuir pues, con su refrigerio. Entonces, comenzamos con los ministerios de alabanza, cuando era un ministerio. Entonces, pero después dos, después tres, entonces ya eran más. Pero también nos damos cuenta que los sugieres
también están sirviendo al Señor, y cuando ya son varias áreas, entonces trabajo, ¿no? Entonces, a ellos también le damos su refrigerio ya permanentemente. Y el reconocimiento, como le digo, en un culto que es un culto especial para ellos. Así, Qué hermanita. bonito, de verdad que qué bueno y me encanta porque este tipo de entrevistas donde puedo conocer un poco de la parte práctica de los pastores, como que yo sé que acá los pastores de Callao están saliendo con muchas, como se le dicen, pastillitas de saber de cómo hacerlo, ¿no? Porque una cosa es la parte teórica y otra cosa es, ya, ¿cómo lo implemento? ¿Cómo lo hago en mi iglesia? Muchas gracias, pastor. Mi última pregunta, y por ahí voy a pedirle que un poquito nos cuente los sueños que Dios ha venido despertando en el corazón de usted y del equipo pastoral de la Iglesia Cienes. ¿Cómo visionan a la Iglesia Cien en 5 años? ¿Qué sueños tienen para la congregación? Ya, un datito, voy a traer acá, Sí, tengo un claro libro. que sí. Aquí tengo el estatuto. Mira, y en el estatuto dice, en los fines eh, de la organización, nos habla acerca de predicar la palabra, ¿no? Evangelizar, etc. Pero para el cumplimiento de los fines y contribuir el cambio al desarrollo social, se puede establecer centros educativos en los niveles inicial, primaria, secundaria, universidad, evangélica, etc. Adquirir medios de comunicación para el cumplimiento de sus fines religiosos, culturales y educativos, tales como radio, televisión, telecomunicaciones, etc. Entonces, nuestro estatuto nos dice cómo debemos hacerlo. Entonces, orando al Señor, averiguando, movilizándonos, etcétera, ya hemos visto sobre el medio de comunicación, la radio, porque mucha gente escucha la radio. Ahora, pero en la radio también lo primero que le interesa a la gente es su propia, valga la redundancia, su propio interés de vida diaria, cotidiana. Una mascotita que tiene un gatito, un perrito y todo. Y de pronto escucha a alguien que dice, ¿tiene usted una mascotita? ¿Un perrito? ¿Un gatito? Si tiene estas situaciones, tiene alguna enfermedad para esto. Entonces captan, pero no se dan cuenta que es una iglesia evangélica. Y el que está hablando es un veterinario, es un hermano, ¿no? Y termina diciendo, y así como ellos necesitan, etcétera, etcétera, nosotros también, corto. Lo mismo que los médicos, que son hermanos de la iglesia, hoy día bastante profesionales, pues, de todo, ¿cierto? Incluso alguien que le diga, ¿sabe que usted tiene su vehículo? Sí, de repente le está fallando esta parte, son los palieres de la llanta, etc. Entonces, captan. Y usted, si escucha, va a recibir un vale y a los 2 meses va a recibir 100 soles en su tanque de gasolina. Porque ya, pues, los inconversos, los taxistas, escuchan y concursan. Y ahí nomás le da la palabra. Entonces, bueno, y estamos con la radio ahora en los diferentes, las redes, pues, ¿no? Ya el administrador me dijo, pastor, ya no se va a sentar la radio, va a estar tanto rato. No, 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 ahora tiene que hacer de 3 minutos, 5 minutos y ya, rápido, en cualquier parte de su casa, etcétera. Y ya me está preparando. Entonces, gloria al Señor. Ellos saben muy bien cómo ahorita funciona todo eso. Y por otro lado, el colegio. Estamos ahí desde antes de la pandemia y seguimos ahorita preparando un lugar muy grande, pero que no pasa todavía para defensa civil y estamos luchando como es, Dios mío, y se nos presentó otra oportunidad de una infraestructura, de una universidad grande y que los hermanos están muy contentos y estamos esperando esta semana y Dios mediante, de acá a 5 años con la ayuda del Señor y ya que comenzó el Señor. Pero yo les digo a los pastores, si uno tiene una visión y si le da el primer paso, el Señor le ayuda. Pero si uno espera tener todavía todo, no, no va a pasar. Porque ese es un principio del Señor. Estas señales seguirán a los que creen. Estoy muy seguro que si ellos le dan el paso y se complica y todo y le siguen dando, no están haciendo mal, porque quieren que la palabra se difunda. Por ejemplo, a través del colegio hemos hecho un estudio de que ya nosotros tendríamos participación a nivel social en los desfiles, la escuela para padres, danzas, concursos de danzas, nosotros haríamos la concurso de danzas cristianas, etcétera, ¿no? Lo que nunca han escuchado a ellos. Entonces, pero también como vemos esa infraestructura, ahí mismo también vemos un pequeño coliseo
que podría ser parte del templo, mientras ya nosotros vemos cómo hacerlo con la ayuda del Señor. Entonces, eso y otra cosa más que el Señor nos puede dar de acá a 5 años. Sí, Wow, pastor. gloria a Dios, pastor. Y qué interesante, me ha sorprendido. Usted cogió el estatuto y como que ya está los lineamientos que, ¿no? Claro, Que la claro. organización quiere para las iglesias, más bien está en ya ponerlo a la práctica. Sí. Qué novedad para mí lo que usted acaba de coger el estatuto y mencionarlo y resaltarlo, ¿no? Pastor, como última parte, quisiera que pueda dar unas palabras de aliento y desafío para los pastores de la región Callao. Pastores, gracias al Señor, a algunos de ustedes los conozco y tengo muchas referencias de ustedes, veo también desarrollo de cultos a través del Face y voy aprendiendo mucho de ustedes. Cuando yo los observo, cuando vamos a Lima y yo llego acá y siempre digo, Pastor tal ha dicho así, nos ha enseñado, nuestra hermana Stephanie nos enseñó esto de los pilares, hay que, y todo eso que ustedes nos enseñan, nosotros lo aplicamos aquí. Doy gracias al Señor por ustedes son un gran ejemplo allá en Lima y oraremos también por ustedes para que el Señor siga haciendo la obra que ya ustedes comenzaron. Los amamos en el amor del Señor. Un saludo fraternal para todos ustedes. Muchas gracias, pastor, por su tiempo y bendecimos la iglesia Zen de Moquegua. Gracias. Gracias, hermana Stephanie. Que el Señor le bendiga grandemente. Nos vemos.